Una leyenda del regional mexicano. Demandas multimillonarias. Acusaciones sexuales. Exintegrantes señalando humillaciones y abuso de poder. Y abogados capaces de convertir un litigio civil en una auténtica guerra pública. Porque mientras los demandantes aseguran que dentro del entorno laboral de Ramón Ayala existía una dinámica de miedo y coerción, la defensa responde algo completamente distinto: que todo era convivencia entre adultos, bromas pesadas, confianza extrema y una presión económica que ya rondaría decenas de millones de dólares. Pero entonces ocurrió algo que cambió la conversación. Los demandantes comenzaron a perder anonimato, y la pelea dejó de centrarse solamente en las acusaciones. Ahora la batalla gira alrededor de algo mucho más complejo. ¿Existía realmente abuso de poder? ¿O estamos viendo una guerra legal donde ambos lados intentan controlar la narrativa antes de llegar frente a un jurado tejano? Esto es Enfoque Global Podcast. Bajo la mira criminal, abrimos el expediente. Aviso editorial. Las acusaciones contenidas en las demandas corresponden a alegaciones civiles. Hasta este momento no existe sentencia ni culpabilidad determinada. El caso que comenzó a escalar. Lo que inicialmente parecía una sola demanda, rápidamente comenzó a transformarse en algo mucho más grande. Porque dentro de la documentación judicial presentada en Texas, se menciona que este sería uno de varios casos relacionados con presuntas conductas similares dentro del mismo entorno laboral. Inicialmente, las demandas hablaban de daños superiores a $25 millones. La defensa afirmó públicamente que las reclamaciones acumuladas ya rondarían aproximadamente $75 millones. Y ahí comenzó una de las estrategias centrales de la defensa: presentar el caso no solamente como una pelea legal, sino como una presión económica, mediática y reputacional. Los demandantes y la pelea por el anonimato. Otro de los puntos que generó enorme confusión en redes sociales fue el uso de los llamados John Doe. Muchos comenzaron a afirmar: si perdieron anonimato, entonces mintieron. Pero eso no significa eso jurídicamente. El uso de seudónimos legales es relativamente común en litigios sensibles, especialmente cuando existen acusaciones sexuales, exposición mediática o posibles afectaciones personales. Pero la defensa atacó directamente ese anonimato, argumentando que las identidades reales ya eran conocidas dentro del litigio e incluso que algunos nombres ya circulaban públicamente. Con el paso de los días, comenzaron a conocerse públicamente nombres como Adrián Barajas, Ángel Garza Ramírez y Eluid González. Y aquí apareció algo que confundió muchísimo a la audiencia, porque Eluid González habló públicamente frente a cámaras, pero posteriormente se aclaró que la declaración del demandante número 1 correspondía a otra persona distinta. Pero aquí hay algo fundamental: la pérdida de anonimato no determina culpabilidad, inocencia, ni quién tiene razón. La verdadera pelea legal sigue exactamente igual. La teoría de los demandantes. Del lado de los demandantes aparece Tony Buzbee, un abogado conocido por convertir litigios de alto perfil en auténticas batallas públicas. Y aquí aparece el verdadero centro de la estrategia de los demandantes. No solamente las acusaciones sexuales, sino la teoría de coerción laboral. La idea de que algunos trabajadores dependían económicamente del entorno laboral
y que eso habría generado una relación desigual de poder. De hecho, la propia demanda insiste en jerarquía, control laboral, dependencia económica y miedo a perder trabajo. Y ahí aparece la pregunta más delicada de todo el caso. Aunque existiera convivencia cercana, ¿realmente existía libertad para negarse? Porque precisamente ahí, los demandantes intentan construir la idea de abuso de poder dentro del entorno laboral. La respuesta de la defensa. Pero la defensa está construyendo exactamente la narrativa contraria. Y eso es lo que vuelve este caso tan complejo. Porque la defensa no está diciendo, nada ocurrió. Lo que sostiene es algo muy distinto, que sí existía. Ambiente vulgar, bromas sexuales, convivencia extrema y mucha confianza entre adultos, pero que todo ocurría de manera voluntaria. Y ahí aparece uno de los elementos más delicados de toda la batalla legal: los mensajes. Porque la defensa mostró conversaciones, memes, bromas e interacciones amistosas entre algunos demandantes y Ramón Ayala Jr. Y eso podría convertirse en una pieza central más adelante, porque la defensa intentará usar ese material para cuestionar credibilidad, atacar versiones y sostener que ciertas relaciones continuaron normalmente después de los hechos denunciados. Pero además, la defensa intenta separar completamente a Ramón Ayala, padre de las operaciones laborales. Según los abogados defensores, Ramón Ayala Jr. manejaba administración y supervisión, mientras que Ramón Ayala padre fungía principalmente como la figura artística del grupo. Y ahí aparece otro de los puntos más delicados del caso. ¿Hasta dónde puede extenderse la responsabilidad civil dentro de una estructura familiar y empresarial? La rueda de prensa y las alertas legales. Hubo otro momento que llamó muchísimo la atención. Durante la rueda de prensa de la defensa, Ramón Ayala prácticamente no respondió preguntas. La conferencia fue controlada casi completamente por los abogados, y eso encendió todavía más especulación, especialmente porque previamente, Tony Buzbee había insinuado posibles nuevos demandantes, nueva evidencia, fotografías, videos y posibles denuncias criminales futuras. Aunque hasta este momento no existen cargos criminales públicos, muchos comenzaron a preguntarse si la defensa considera que el riesgo legal podría crecer mucho más, porque cuando existe posibilidad de futuras investigaciones, los abogados normalmente limitan al máximo cualquier declaración pública del cliente, y precisamente por eso, esa rueda de prensa dejó más preguntas que respuestas. La etapa más peligrosa del caso. Pero existe una fase que podría cambiar completamente esta batalla legal: la etapa de intercambio de evidencia. Y aquí es donde muchas figuras públicas realmente comienzan a preocuparse, porque durante esta etapa, ambas partes están obligadas a entregar mensajes, chats, fotografías, videos, correos, documentos y declaraciones bajo juramento. En otras palabras, es el momento donde los abogados comienzan a revisar profundamente contradicciones, relaciones, conversaciones privadas y conductas previas. Y algo muy importante, la propia demanda solicita preservar evidencia digital, comunicaciones y material electrónico relacionado con el caso. Porque si durante esta etapa aparece evidencia visual, contradicciones o material comprometedor, la presión pública podría aumentar muchísimo más, pero también podría fortalecer a la defensa si aparecen elementos que ayuden a sostener su narrativa de convivencia consensuada.
Y precisamente por eso, muchas veces la verdadera guerra legal ocurre mucho antes del juicio. Hoy, la realidad es esta: no existe sentencia, no existe culpabilidad probada, pero tampoco estamos viendo una demanda menor. Estamos viendo múltiples demandantes, millones de dólares, presión pública, abogados extremadamente agresivos y una batalla donde ambos lados ya comenzaron a construir la historia que quieren presentar frente a un jurado. Porque mientras una parte habla de coerción, abuso de poder y miedo laboral, la otra responde con convivencia, participación mutua y presión económica. Y quizá la pregunta más importante todavía sigue abierta. Cuando toda la evidencia finalmente salga a la luz, ¿qué versión terminará creyendo realmente el jurado? Con esto concluimos este episodio de Bajo la Mira Criminal. Suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima edición.